explosivo giro en la noche que nadie vio venir. La madrugada se tiñó de tensiones imposibles, y lo que estaba a punto de suceder encenderá la furia de todos. La jornada comenzó con una atmósfera electrizante, mientras las primeras luces anunciaban el inicio de un episodio cargado de sorpresas, traiciones y estrategias audaces. El ambiente se palpaba a mil y cada suspiro parecía anunciar que algo grande se avecinaba. Una determinación inquebrantable se notaba en la mirada de cada participante, quienes estaban dispuestos a revolucionar la historia del juego. La tensión se mezclaba con el murmullo de las expectativas, y cada rincón del campamento vibraba con un potencial explosivo que nadie podría detener. La calma era solo la portada de una tormenta interna. Cada miembro se preparaba en silencio, ajustando su espíritu y sus ánimos para enfrentarse a lo inimaginable. Los equipos, hasta ese momento competitivos y unidos, escondían fisuras que ahora amenazaban con desbordarse en cada paso. Las conversaciones en voz baja del personal eran apenas un eco del drama que se gestaba en la mente de cada jugador. Se notaba en las expresiones que el día traería pruebas imposibles, desafíos de fuerza, ingenio y sobre todo del corazón de cada uno. La competencia no era solamente física, sino también un combate por el honor y la venganza, donde la lealtad se pondría a prueba en cada instante. Entre el murmullo nervioso y el retumbar de pasos decididos, se respiraba una atmósfera cargada de secretos y planes ocultos. Quienes observaban desde la barrera ya presagiaban que lo cotidiano quedaría atrás y que, en su lugar, surgirían jugadas dignas de una obra maestra. Los detalles que parecían inconexos apuntaban a una estrategia mayor, donde cada error podía convertirse en un arma letal. El equipo Alpha, representado por figuras enigmáticas y personalidades intensas, estaba a punto de realizar una jugada que desafiaría cualquier expectativa. Suscríbete al canal Bombazos VIP para no perderte ni un detalle. El anuncio del día retumbó con fuerza a través de los micrófonos. Una voz grave y decidida explicó que la jornada incluiría una competencia de precisión y fuego, donde el riesgo se medía en cada chispa y cada movimiento. Los participantes se organizaron en sus respectivos cuarteles, y el escenario se transformó en una arena donde la adrenalina se fusionaba con la fragilidad del destino. La estructura de la prueba exigía una combinación de resistencia, agilidad mental y una puntería implacable. Cada equipo debía demostrar su capacidad para mantener una llama viva, símbolo de su honor, mientras resolvían enigmas tácticos en tiempo récord. La tensión se podía cortar con cuchillo, y los primeros movimientos ya marcaban un precedente de lo que sería una jornada llena de emociones intensas y decisiones polémicas. Mientras las primeras pruebas se desarrollaban, cada integrante mostraba su verdadero carácter. Algunos se destacaban por su rapidez, mientras otros se aferraban a la estrategia pese al cansancio acumulado, y las repeticiones de entrenamiento dejaban al descubierto detalles nunca antes anunciados. Los ecos de los rearme y de las respiraciones profundas daban paso a momentos cruciales, donde la presión obligaba a los competidores a reinventarse en el acto. La carrera se transformó en una pugna por el honor, y cada segundo contaba para marcar la diferencia que definiría el futuro del equipo. Con gestos medidos y miradas analíticas, los jugadores se lanzaban a superar obstáculos en una prueba que no dejaba espacio para la laxitud. Suscríbete al canal Bombazos VIP para mantenerte al tanto de cada impactante giro. Las estrategias se entretejían a medida que la jornada avanzaba. Se observaban decisiones arriesgadas y movimientos experimentales en cada rincón. El espíritu combativo del equipo Alpha se reflejaba en sus actos precisos, mientras que en las filas contrarias se notaba una mezcla de desorden y suspicacia. En este ambiente cargado de emociones, cada error se pagaba con el severo precio de la derrota, y cada acierto se convertía en un grito de victoria silencioso. Los combates internos se replicaban en la mente de cada jugador, y la presión interior amenazaba con desencadenar reacciones inesperadas. La intensidad de la competencia se vio salpicada por momentos de tensión extrema, donde las decisiones se tomaban con la precisión de un cirujano y el dramatismo de un final de telenovela. Conforme avanzaba la contienda,
El ambiente se tornaba cada vez más electrizante y los planes estratégicos se aceleraban a un ritmo vertiginoso. Durante la fase de puntería, cada lanzamiento representaba un desafío a las leyes mismas de la precisión, y las corrientes de aire parecían conspirar contra la cordura de los participantes. Mientras algunos lograban aplicar técnicas refinadas, otros se veían envueltos en la desesperación y la frustración. La presión era tal que los errores se multiplicaban y, en un instante, una pequeña distracción podía disparar una reacción en cadena que alteraría el curso del juego. Los rostros se tornaban serios y las manos temblorosas. Todo indicaba que lo que parecía ser una simple competencia se convertía en un campo de batalla emocional. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir cada segundo de esta apasionante historia. La contienda dio un giro inesperado cuando se deslizó a la palestra un comodín oculto, una estrategia arriesgada que cambiaría por completo la dinámica entre los equipos. En medio de una lucha titánica por mantener viva la llama, se reveló que uno de los grupos podía activar una doble chispa, con el poder de manipular la composición de los integrantes sin someterse a votación interna. Esta posibilidad perturbó la estabilidad de las alianzas, generando un torbellino de acusaciones y reproches en voz baja. Los debates internos se encendieron de inmediato y las lealtades quedaron expuestas, sin lugar para medias tintas. Quienes se habían limitado a seguir órdenes ahora se veían inmersos en una toma de decisiones que tenía un eco siniestro en el futuro inmediato del juego. La tensión alcanzó niveles insospechados cuando la revelación del comodín dio pie a maniobras audaces y a enfrentamientos internos que prometían cambiar la estructura misma del desafío. Las repercusiones del comodín se sintieron rápidamente en el ambiente. Los líderes de cada casa comenzaron a trazar líneas divisorias con palabras cortantes y miradas acusadoras, y la inclusión del nuevo elemento generó controversias mayúsculas. El grupo que se creía invencible se encontró cuestionando cada estrategia pasada, y la competencia se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar un sacrificio irreparable. Los susurros se esparcían entre los corredores y, en un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido un juego de supervivencia se transformaba en un escenario de intrigas y traiciones. La mente de cada jugador se veía forzada a replantear sus tácticas, y las emociones intensas se manifestaban en gritos contenidos y gestos que apenas lograban disimular el nerviosismo acumulado. Suscríbete al canal Bombazos VIP para no perderte ningún giro inesperado en esta saga. El ambiente se volvió abrumador y en cada esquina se percibía la presión de tener que elegir entre la lealtad o la ambición personal. Las voces, antes serenas, se alzaban en debates acalorados y en miradas acusadoras que hacían temblar el ánimo colectivo. La tensión era tan palpable que cada participante sentía el peso de sus decisiones pasadas y futuras. Se discutía abiertamente la validez de los movimientos y se hacía público que la competencia se había transformado en un juego de poder, donde la estrategia era la única arma de salvación. La noticia del comodín había generado rupturas irreparables entre quienes antes habían compartido sueños y esperanzas en común, y esa grieta parecía crecer con cada segundo que pasaba. Mientras los líderes intentaban recomponer los fragmentos de una alianza rota, el ambiente se llenó de preguntas sin respuesta y de sospechas que amenazaban con destruir la cohesión del equipo. Con la intensidad del desafío en aumento, los equipos se reorganizaban y se reacomodaban en círculos de estrategia que pretendían devolverles el control de lo incontrolable. La atmósfera se impregnaba de una angustia silenciosa, donde cada palabra y cada decisión eran analizadas por compañeros que ya no podían confiar ni en su propio reflejo. Las tensiones internas alcanzaron su punto culminante, y el debate sobre el uso del comodín se transformó en una tormenta de acusaciones y de justificaciones que resonaban en cada rincón del campamento. Las miradas se cruzaban en silencio, y algunos rostros que antes mostraban determinación ahora se veían mancillados por la duda y el dolor. La estrategia era clara. En un juego donde el más mínimo error podría costar no solo puntos, sino la integridad del equipo, cada acción debía medirse al milímetro.
Suscríbete al canal Bombazos VIP para enterarte de cada decisión impactante que se avecina. La votación para aprovechar el comodín fue convocada en medio de un ambiente denso en incertidumbre y recelos. Con las miradas clavadas en el encargado de anotar los votos, los integrantes debatieron sobre quién merecía ser desplazado y en qué condiciones esto afectaría el delicado equilibrio entre sus casas. Las expresiones de traición y de desazón se cruzaban en una vorágine de sentimientos encontrados. La disputa no era solo por el rendimiento, sino por la esencia misma de la convivencia en este reto. Con cada sílaba pronunciada, se dejaba entrever la furia acumulada y el resentimiento de quienes creían haber sido traicionados. La deliberación se transformó en un mosaico de voces monotemáticas, una coraza que se rompía en el instante preciso y dejaba ver la cruda realidad de las aspiraciones individuales. Cada voto era una puñalada silenciosa que afectaba la moral y la estructura del grupo. Y al final el veredicto se selló en un ambiente lleno de recelos y palabras dolorosas. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir al dedillo cada voto y cada traición. La polémica votación no tardó en desencadenar una cadena de reacciones inesperadas. Los integrantes afectados se mostraban abatidos y resignados, mientras sus compañeros debatían acaloradamente sobre los méritos de la decisión tomada. La fractura interna se hizo patente en los gestos firmes y en las palabras cortantes que daban fe de la ruptura inminente. Bajo el peso de la controversia, cada equipo se vio obligado a replantear no solo sus estrategias, sino también sus ideales y su sentido de pertenencia. El ambiente cargado de resentimiento y la mirada de aquellos que se sintieron traicionados se tornaron en símbolos de una lucha que iba más allá de lo meramente competitivo y que amenazaba con derrumbar la estructura de lo que había sido un grupo unido. Las lágrimas contenidas y el silencio arrepentido en los confesionales eran el reflejo de un dolor que pocos querían reconocer abiertamente. Suscríbete al canal Bombazos VIP para ser testigo de cada detalle de este drama sin precedentes. La polémica se propagó como pólvora en redes sociales, y en cuestión de minutos, hashtags impactantes y comentarios cargados de indignación inundaron la red. Las reacciones se dividían entre los que defendían la estrategia fría y calculada, y los que lamentaban la pérdida de humanidad y camaradería. Las redes se llenaron de debates interminables, y cada publicación abría un nuevo capítulo de discusión en el que la lealtad y el rendimiento se enfrentaban cara a cara en un duelo verbal sin cuartel. Los seguidores del juego se encontraban en un estado de incredulidad, incapaces de procesar toda la magnitud de las decisiones y de las consecuencias que se avecinaban. La tensión se convirtió en una fiebre que amenazaba con consumir el ambiente, y en cada comentario se percibía el deseo irrefrenable de conocer la verdad oculta tras cada movimiento arriesgado. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir el torbellino de opiniones que está revolucionando las redes. La polémica interna se agudizó cuando los liderazgos comenzaron a enfrentarse abiertamente. Con rostros marcados por la decepción y la frustración, los protagonistas de la votación se vieron obligados a debatir, en voz alta o en silencios ensordecedores, si la estrategia adoptada era fruto de la necesidad competitiva o simplemente una traición inexcusable. Los lazos de amistad y camaradería parecían tambalearse ante la fuerza irresistible de las ambiciones individuales, y en cada discusión se evidenciaba la ruptura de un sueño compartido. Mientras unos trataban de justificar lo realizado como una medida de eficiencia, otros clamaban por la justicia de una tradición rota. Cada palabra, cada gesto, era un reflejo del dolor acumulado en un ambiente donde el amor al juego se mezclaba con la amarga sensación de haber sido dejados de lado. Suscríbete al canal Bombazos VIP para no perder detalle de cómo se resuelve este conflicto moral y competitivo. La división, sin embargo, no se limitó solo a las deliberaciones internas, sino que trasciende a los límites del campamento y se extendió hasta los confines de la interacción social. Los seguidores del juego, asistiendo al espectáculo en tiempo real, comenzaron a formar sus propias opiniones y a generar teorías conspirativas acerca de los verdaderos motivos detrás de cada decisión. La sensación de que algo mayor se gestaba,
algo que igualaría la competitividad con la astucia de un juego de poder, se hizo eco en cada conversación, en cada debate acalorado. Las redes se transformaron en un campo de batalla de argumentos y anécdotas, y los símbolos de los equipos se convirtieron en emblemas de lealtades rotas. Nadie se quedó impasible ante el fenómeno, y las repercusiones de cada voto se sentían con una intensidad que rozaba lo épico. Suscríbete al canal Bombazos VIP para mantenerte en la primera fila de este enfrentamiento sin piedad. A medida que la noche se prolongaba, el ambiente se cargaba de una tensión casi insoportable. Las luces tenues del campamento parecían reflejar el dolor y la rabia de quienes se sentían traicionados, y cada rincón era testigo mudo de promesas incumplidas y de silencios desesperados. En medio de este caos emocional, la figura de Claudia emergía con fuerza, una presencia enigmática que, sin mediar palabra, imponía su voluntad y marcaba el paso de los acontecimientos. Sus gestos, a la vez firmes y calculados, mostraban una determinación implacable, mientras cada mirada a su paso dejaba entrever un poder oculto que pocos se atrevían a cuestionar. La urgencia del momento obligaba a los compañeros a tomar decisiones sin margen de error, y el ambiente se impregnaba de la sensación de que el destino del grupo pendía de un hilo, a punto de romperse en cualquier instante. Suscríbete al canal Bombazos VIP para enterarte de cada latido que marca este dramático desenlace. La exposición de la ruptura interna llegó a su clímax cuando, al comenzar un nuevo amanecer, se anunció una visita inesperada que cambiaría radicalmente el panorama. Los equipos quedaron pasmados cuando apareció una figura emblemática de ediciones anteriores, cuyo regreso estaba rodeado de misterios y de una energía que parecía desafiar el paso del tiempo. Con la mirada encendida y un porte magnético, el visitante se presentó sin preámbulos, trayendo consigo un elemento que nadie habría imaginado: la llama dorada. Esta nueva pieza, única en la temporada, ofrecía al portador el poder de decidir directamente qué equipo saltaría a una sentencia inminente sin pasar por la tradicional votación. La revelación provocó un silencio sepulcral, y las reacciones fueron tan diversas como intensas. Algunos celebraban la oportunidad de reestructurar las alianzas, mientras otros se sumían en la incertidumbre de los riesgos. Suscríbete al canal Bombazos VIP para descubrir cada secreto de esta aparición inesperada. El visitante, de porte imponente y voz resonante, avanzó por el escenario central con la seguridad de quien sabe que su presencia absolverá a los escépticos. Sin mediar pausas, expuso que la llama dorada era la llave para un poder supremo en esta temporada, un comodín capaz de transformar no solo el destino de un equipo, sino la dinámica entera del juego. Con cada palabra, la tensión aumentaba y se dibujaba en el aire una mezcla de admiración y temor. Los participantes estudiaban cada gesto, cada súbita inflexión en la voz, y era evidente que tras la fachada carismática se escondía la determinación de cambiar el curso del desafío. Mientras la multitud contenía la respiración, la esencia del poder resplandecía en el objeto dorado que brillaba como una promesa de transformación inminente. Suscríbete al canal Bombazos VIP para ser testigo de cómo un solo elemento puede alterarlo todo. La llegada de la llama dorada reavivó las antiguas rivalidades y avivó nuevos focos de tensión entre los equipos. Las conversaciones se llenaron de teorías y suposiciones, y la presión de decidir a quién beneficiar con aquel poder trascendental se volvió insoportable para algunos. En el campamento, las discusiones se sucedían en un torrente de emociones encontradas, donde la lógica se mezclaba con la pasión y cada opinión tenía el peso de una sentencia definitiva. Los líderes se vieron obligados a meditar con rapidez sobre el futuro, y la tensión hizo mella en la unión que hasta ese momento se creyó inquebrantable. La nueva visita había dejado al descubierto los límites de la confianza y la fragilidad de los lazos que, en otras circunstancias, parecían indestructibles. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir cada replanteo estratégico y cada muro que se derrumba en este reto implacable. El momento cumbre se presentó con una claridad abrumadora cuando, al romper el alba, se evidenció que la tensión acumulada no se limitaría a las emociones.
Los enfrentamientos se sucedieron de manera intensa, y la sala de confesionario se transformó en el epicentro de reacciones cargadas de ira, nostalgia y resentimiento. La figura de Moisés, siempre callado y sereno, emergió con una fuerza inesperada al recibir la responsabilidad que la llama dorada implicaba. Con pasos medidos y sin dejarse influenciar por el tumulto a su alrededor, asumió el reto que le era asignado, sabiendo que su decisión marcaría el destino de uno de los equipos. Las declaraciones en tono pausado y firme resonaron entre los presentes, y en cada palabra se percibía la convicción de quien se prepara para alterar el curso de una contienda sin márgenes de error. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir de cerca cada palabra que puede cambiarlo todo. En medio del remolino emocional y de la tensión palpable, cada equipo se vio obligado a replantear su estrategia y a equilibrar sus aspiraciones individuales con el bien colectivo. Los rostros, marcados por la fatiga y la incertidumbre, daban fe de que las decisiones tomadas esa mañana serían recordadas como un antes y un después en la historia del juego. La figura de Moisés brillaba con una luz inesperada en la penumbra del campamento, y su determinación parecía imposibilitar cualquier tipo de regateo. Con la llama dorada rodeada de un aura casi mística, las expectativas y las ansias se unieron en un solo clamor: que este poder se utilizara de forma definitiva para reestructurar el destino de los equipos. El ambiente era denso, cargado de un silencio pesado que se hacía eco en cada rincón y que anticipaba consecuencias ineludibles. Suscríbete al canal Bombazos VIP para ver cómo cada decisión se convierte en el centro de la historia. La jornada se desplazaba con una velocidad implacable, y el peso de las decisiones se volvía más evidente en cada mirada y en cada gesto sutil. El ambiente estaba saturado de emociones encontradas, donde la sorpresa se mezclaba con la desilusión y la ambición. En medio de este paisaje emocional, las alianzas se reforzaban y se rompían en un abrir y cerrar de ojos, y cada integrante era consciente de que el desafío iba mucho más allá de una mera competencia física. Las tensiones eran tan intensas que hasta el más mínimo error podía desencadenar la caída de un imperio construido con esfuerzo y pasión. Los líderes de cada equipo se mostraban en un estado de alerta constante, y el silencio en el campamento era el reflejo del dolor latente y de la urgencia de encontrar respuestas a preguntas que parecían imposibles de responder. Suscríbete al canal Bombazos VIP para descubrir cómo cada segundo cuenta en esta batalla de voluntades. Cada jornada traía consigo una nueva oleada de acontecimientos que aceleraban la tormenta en curso. Con la llegada de una visita sorpresa, el ambiente se llenó de una energía imponente que obligó a cada equipo a replantear sus prioridades y a experimentar cambios que la rutina jamás había anticipado. Las caras se iluminaban y se ensombrecían según los cambios de humor, y las conversaciones se impregnaban de una mezcla oscura de esperanza y desesperación. La figura de la visitante, reconocida por su liderazgo en temporadas pasadas, emergió de la penumbra con una autoridad innegable, y su presencia provocó un torbellino de reacciones. Los integrantes sintieron, en lo más profundo, que la dinámica del grupo estaba a punto de sufrir un recambio radical, y la entrevista que ella ofreció no tardó en poner al descubierto secretos largamente guardados. Suscríbete al canal Bombazos VIP para mantenerte al tanto de cada revelación que viene en camino. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la presencia de la visitante se convirtió en un catalizador para algunas de las decisiones más difíciles y dolorosas del juego. Con una mirada penetrante y un tono que no admitía réplica, ella cuestionó la cohesión y la solidaridad que algunos equipos creían poseer. En el transcurso de una conversación franca y desgarradora, surgieron confesiones que mostraban fracturas irreparables y resentimientos ocultos a plena vista. Cada palabra pronunciada parecía cargar con el peso de años de esfuerzos compartidos, y las lágrimas contenidas en los rostros eran testamento de la magnitud del sufrimiento. La energía que emanaba de aquella visita transformó la atmósfera, dejando al descubierto la realidad cruda y sin adornos de un juego en el que la lealtad se había convertido en una moneda de cambio.
Suscríbete al canal Bombazos VIP para no perder detalle de cómo cada confesión altera el equilibrio del desafío. La tensión acumulada alcanzó un punto de ebullición cuando las discusiones internas se tornaron en enfrentamientos directos. Con el dolor y la rabia a flor de piel, los protagonistas se miraban sin palabras, y aquellas conversaciones cargadas de acusaciones se volvían declaraciones de guerra silenciosas que amenazaban con desintegrar toda la estructura del equipo. La atmósfera se impregnaba de un silencio sepulcral interrumpido solo por suspiros profundos y miradas que cortaban más que cualquier palabra. La cacofonía de emociones se hacía notar en cada gesto, y era evidente que el momento requería una transformación radical, no solo en la estrategia, sino en la mentalidad misma de los participantes. Los lazos que alguna vez parecieron inquebrantables se desmoronaban ante el peso de las aspiraciones egoístas y la sombra ineludible de un futuro incierto. Suscríbete al canal Bombazos VIP para ser testigo de la última fractura que sacudirá este frágil equilibrio. En la mañana siguiente, el silencio del campamento se vio roto por confrontaciones inevitables y diálogos cargados de sentimientos encontrados. Los equipos caminaban como sombras, con la mente dividida entre la esperanza y la desconfianza. Las caras mostrábamos huellas del conflicto vivido la noche anterior y de la incertidumbre que se avecinaba en cada paso. Dentro de cada grupo se notaban correcciones de cuentas y estrategias en ciernes, mientras cada líder intentaba recomponer el daño causado por decisiones pasadas. Las miradas se cruzaban en un ambiente casi espectral, y la sensación general era la de una tregua frágil que pendía de un solo error. Las voces se alzaron con rapidez para debatir la nueva orden impuesta, y el ambiente en el campamento se sentía tan denso que parecía capaz de aplastar cualquier intento de reconciliación. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir cada palabra y cada silenciosa reacción en este tenso reencuentro. El clímax de la jornada llegó con la inminente realización de una prueba individual que definiría el destino de aquellos que habían brillado a lo largo del desafío. La tensión se concentraba en instantes breves en los que la agilidad, la fuerza y la memoria se pondrían a prueba en una complicada ruta de obstáculos y acertijos estratégicos. Cada participante sabía que aquel reto era la última oportunidad para redimirse o para sellar su destino, y la presión era tan intensa que las habitaciones se volvían cámaras de concentración extrema. Los minutos se deslizaban mientras cada competidor se preparaba mental y físicamente para lo que sería un esclarecedor enfrentamiento. El ambiente estaba cargado de un aire fétido de adrenalina y de la incertidumbre que acompaña al destino ineludible. Suscríbete al canal Bombazos VIP para descubrir quién se impondrá en este duelo determinante y quién quedará marcado por el error. La prueba individual, una mezcla de equilibrio, agilidad y rapidez mental, se convirtió en el escenario donde se definieron los contornos del próximo capítulo del juego. Los mejores promedios de cada casa se enfrentaron en una pista complicada, donde cada salto y cada estrategia debían coordinarse perfectamente con el ritmo de sus latidos. Las dudas y la tensión se transformaban en inauditos rugidos de valor, y los ojos de la audiencia virtual se clavaban en la pantalla con una expectación indescriptible. En medio de la competición destacaron figuras inesperadas. Aquellos que habitualmente pasaban desapercibidos ahora brillaban con una luz renovada, desafiando incluso a los favoritos. Una competidora, que hasta ese momento se había mantenido en segundo plano, emergió de la nada con una velocidad y precisión que dejaba sin aliento a todos sus compañeros. Suscríbete al canal Bombazos VIP para no perder detalle de cada salto y cada error que definirá el futuro del desafío. La contienda alcanzó niveles épicos cuando, tras una carrera llena de adrenalina y nerviosismo, el resultado fue anunciado en un susurro que inundó el ambiente de tensión. La ganadora del escudo espejo, un comodín que permite alterar la posición en la sentencia final, se alzó de entre la multitud con un gesto decidido que no dejaba lugar a dudas. La emoción en el campamento se tornó eléctrica cuando se supo que aquel premio podría revertir la fortuna de un equipo entero en un abrir y cerrar de ojos. Los críticos se volvían voces enfáticas en cada rincón,
y la jugada inesperada abría la posibilidad de redescubrir alianzas perdidas y venganzas largamente guardadas. La reacción fue tal que las redes virtuales se llenaron de especulaciones y de mensajes que exaltaban el valor de la vencedora, mientras los rivales se esforzaban por ocultar sus inquietudes. Suscríbete al canal Bombazos VIP para seguir cada latido de este giro de destino que está a punto de cambiarlo todo. La tensión y el desconcierto se deslizaron en cada conversación que siguió al anuncio del escudo espejo, y los debates estratégicos se intensificaron a niveles nunca antes vistos. Los líderes se reunieron en urgentes conciliaciones y se trazaron planes secretos bajo la sombra de la inminente sentencia, mientras que las emociones se entremezclaban con un torbellino de ambiciones y miedos. Las inquietudes se propagaban en un silencio ensordecedor, y cada nota y cada palabra pronunciada cargaban el peso de la responsabilidad. Algunos veían en el escudo la última esperanza para evitar la eliminación de un ser querido, mientras que otros temían que tal poder desestabilizara por completo la estructura interna del equipo. La incertidumbre se transformaba en un fuego lento que amenazaba con estallar en cualquier momento, y el aire estaba saturado de un sentimiento que resultaba casi tangible. Suscríbete al canal Bombazos VIP para estar al tanto de cada maniobra y cada alianza secreta que se forja en medio de esta crisis. La jornada se encaminaba hacia un final aún más dramático cuando la tensión acumulada comenzó a abrir fisuras irreparables entre los compañeros. Los rostros, marcados por la fatiga y la rabia contenida, se encontraban en un momento decisivo en el que cada palabra tenía el potencial de desencadenar consecuencias más graves. La estrategia se transformaba lentamente en una lucha de voluntades, y cada participante se veía arrastrado a un torbellino emocional que amenazaba con destrozar cualquier intento de reconciliación. Las decisiones se tomaban en un ambiente cargado de silencios mortales y de miradas fijas, donde la incertidumbre se hacía eco de lo que había sido y de lo que estaba por venir. El destino del desafío colgaba de un hilo, y cada segundo era contado como el preludio de una tormenta que podía cambiarlo todo en un instante. Suscríbete al canal Bombazos VIP para descubrir quién se quedará y quién desaparecerá en este juego despiadado. Las últimas horas antes del cierre del episodio fueron un torbellino de emociones y revelaciones que encendieron la mecha final de la tensión reinante. Los equipos se encontraban al borde del abismo, conscientes de que cada decisión en esos momentos críticos pesaría en su futuro inmediato. Las discusiones se transformaron en declaraciones de intenciones y las miradas en declaraciones de guerra, donde cada rostro reflejaba la certeza de que el juego estaba cambiando de forma irreversible. La atmósfera se impregnó de una oscuridad misteriosa, y cada susurro parecía anunciar el inicio de una nueva etapa en la que las reglas se volverían aún más implacables. La incertidumbre se hacía casi tangible, y en el ambiente se respiraba una sensación de inminencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Suscríbete al canal Bombazos VIP para no perderte el comienzo de lo que promete ser el episodio más explosivo hasta la fecha. La escena final retumba en la mente y se asienta como un eco que marca el inicio de una lucha sin precedentes. Todo lo acontecido, desde las traiciones encubiertas hasta la impactante decisión en el confesionario, se convierte en un preludio de un cambio radical en el juego. Las apuestas están altas y el futuro de cada equipo pende de un hilo, mientras las emociones se mezclan con la inercia de un destino que no se puede detener. Este episodio ha dejado claro que en este desafío, las llamas no solo arden, sino que limpian y transforman, y cada movimiento tiene el potencial de ser la chispa que inicie una revolución. Recuerda, suscríbete al canal Bombazos VIP para no perderte lo último y prepárate para lo impensable, porque lo que viene va a dejar a todos sin aliento. Nos vemos en la próxima, donde la tensión se transforma en acción sin cuartel.